Buenos días a todos. Es un placer presentarme por primera vez en estas jornadas, a pesar de que llevo casi 25 años de profesión dedicada a las cardiopatías congénitas, pues es la primera vez en la que tengo ocasión de compartir. He venido a las jornadas en otras ocasiones, pero que tengo ocasión de dirigirme directamente a vosotros. Actualmente yo trabajo en el Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Bueno, pues estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Es una mesa con un formato muy interesante en el que vamos a dialogar con dos ponentes muy expertos en el tema sobre los avances y las nuevas innovaciones en cardiopatías congénitas, y para mí es un placer compartir con ellos esta mesa porque, aunque no sé si esto es realmente se ha pensado en ello o no, pero yo me he dado cuenta esta mañana, en algún momento de nuestra vida profesional los tres hemos trabajado en el Hospital La Paz, y entonces tenemos mucho en común, porque al final el lugar donde tú trabajas marca mucho tu desarrollo profesional. La doctora Inmaculada Sánchez, como sabéis, ha trabajado durante muchísimos años en el Hospital Ramón y Cajal, actualmente está en el Hospital La Paz, y el doctor Gutiérrez de la Raya tampoco necesita presentación, es el jefe de cardiología pediátrica del Hospital La Paz. Y bueno, yo me he elaborado un guión para intentar tocar con vosotros la mayor parte de los temas que pienso que pueden tener interés desde el punto de vista de la innovación y de los avances en el manejo de los problemas de salud que aqueja una persona que nace con una cardiopatía congénita, y quizás podemos ir por grandes grupos comentando algunos aspectos. Y empezaría por el principio. Empezaría porque estamos avanzando muchísimo en el diagnóstico y en el tratamiento en la edad fetal. Y ¿qué pensáis que podemos ofrecer ahora y en el futuro a las personas que van a nacer con una cardiopatía congénita desde el momento fetal? Inmaculada. Pues yo creo que lo más importante de todo, lo primero que podemos ofrecer es información, de la que antes se carecía. Antes, la mayoría de las ocasiones, el niño nacía y era un poco a ver qué nos encontrábamos, y cualquier actuación que es improvisada nunca es la mejor. Entonces, tener la información desde momento incluso preconcepcional, porque hay las cardiopatías congénitas son una parte dentro de la cardiología pediátrica, también están las familiares, y tener la posibilidad de hacer un diagnóstico prenatal y que un paciente que tiene una enfermedad hereditaria tenga la posibilidad de que su hijo no lo tenga, también es una cosa muy importante. O sea, que ya no estamos en la medicina fetal, sino todavía antes, en la preconcepcional. En cuanto a la medicina fetal, tenemos unas técnicas de imagen excepcionales. Todas las técnicas de imagen prácticamente se pueden aplicar a la edad fetal, no solo la ecografía, la resonancia, y nos da la posibilidad de que cuando el niño nace tengamos un plan B, A, C, y sepamos, dependiendo de las cosas que vayan a suceder, cómo vamos a actuar. Y además también podemos actuar en el momento fetal. Si un bebé tiene arritmias fetales, pues somos capaces de tratarlas a través de la madre. Sí, eso el doctor Gutiérrez Larraya puede hablar más porque es su especialidad, pero se puede hacer intervencionismo del bebé dentro de la tripa de la madre para tener una mejor viabilidad cuando el bebé nace. O sea que yo creo que tenemos la posibilidad de intervenir para que el paciente no sea un paciente desde el momento preconcepcional. Tenemos la posibilidad de diagnosticar cuando un bebé tiene un problema y tenemos la posibilidad de tratarlo cuando el bebé aún no ha nacido. Yo creo que eso cambia completamente el escenario de las cardiopatías congénitas y de la cardiología pediátrica. Federico, ¿y crees que lo estamos haciendo suficientemente? ¿El cribado prenatal es suficiente? ¿Las intervenciones prenatales son suficientes? Claro, la respuesta es no. O sea, yo creo que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Es un mundo muy interesante porque antiguamente pensábamos que las cosas se desarrollaban después de nacer y todo. Ahora ya sabemos que las cosas vienen desde antes, ¿no? Y una de las máximas preocupaciones que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, nosotros y todos los que están involucrados, no solamente cardiólogos, neonatólogos, etcétera, etcétera,
con el tema del neurodesarrollo, porque como es un aspecto clave en el futuro de nuestros pacientes, pues poder abordar desde el principio ese aspecto es esencial. Ahí el papel de la resonancia es un papel también muy importante. Tenéis que saber que era difícil hacer una resonancia. Es fácil hacer una resonancia global, difícil hacer una resonancia cardíaca, ¿no? Si habéis tenido experiencia propia o de vuestros familiares de lo que es hacer una resonancia a un niño, es algo complejo. Imaginaros esto en un feto y con el corazón latiendo a esa velocidad y moviéndose. O sea que esto ha sido un hándicap y ahora pues empiezan a aparecer alternativas técnicas que nos permiten, ¿verdad?, hacer sincronización de la resonancia con la parte cardíaca y poder... Y todo esto por la preocupación esta de considerar que en el feto el corazón no es el corazón, es una cuestión global y ahí es donde nos estamos concentrando. Y como dice Macu, perdón que te llame Macu, como dice Macu, poder estar listos para que después podamos atender a esos pacientes. También es importante esto, el tema del sitio donde nacer, ¿eh? Podemos hablar en algún momento Sí. porque claro, las técnicas son tan sofisticadas, las inversiones, las necesidades, pues hace que hoy en día recomendemos que las cosas se concentren en ciertos sitios, ¿no? Sí, al hilo de esto es uno de los temas que pensábamos tratar un poco después, pero creo que él ha sacado a la palestra este aspecto y yo creo que es muy importante. Desde el punto de vista administrativo de gestión asistencial, ¿estamos realmente preparados para resolver las desigualdades territoriales de los pacientes o de las personas que van a nacer y que nacen y que de hecho luego continúan su vida con una cardiopatía congénita? Yo creo que esta pregunta, en vez de a nosotros dos, quizá podíamos hacer una encuesta en la sala porque A ver, ¿qué los que piensan? mejor lo saben son el ponente de antes, que yo me quiero quedar con su contacto porque me he quedado con todas las ganas de preguntarle muchas dudas que a nosotros Sí. nos preguntáis vosotros y nos las preguntan reiteradamente y deberíamos también estar formados y tener un vínculo en ese sentido. Pero sobre todo lo saben ellos y la respuesta es no. No sé si estamos preparados, pero desde luego no se ponen los medios para que sea así. La ley está de la igualdad territorial, dependiendo de dónde nazcas. Yo soy de Soria. En Soria te puedo decir que las cosas son complicadas y si tienes cualquier patología general en población adulta, si te nace un bebé con una cardiopatía congénita, ya te digo yo que no es lo mismo que te nazca al lado de La Paz. Y eso lo deberíamos de tener resuelto. Probablemente deberíamos de tener redes supracomunitarias Sí. que atiendan estas necesidades, ¿no? Es Y que que se esa- trabaje en red de una manera mucho más ágil. A veces es muy difícil. Para nosotros que nos deriven un paciente de Huelva, de Cádiz, parece que está cercano y sin embargo es muy difícil que lleguen fácilmente a nuestra unidad de cardiopatías congénitas, ¿no? En nosotros está la parte de ofrecernos a nuestros compañeros de esos sitios que muchas veces trabajan admirablemente desde la más absoluta soledad y con unos medios que estamos hablando aquí de hacerle una resonancia a un feto sincronizando su latido cardíaco cuando ellos no tienen ni siquiera los ecógrafos que nosotros tenemos igual 6. Pero sí ofrecernos para estar disponibles para ellos para en cualquier momento, cualquier duda, podérsela solucionar. Luego viene la parte burocrática. Yo ahí creo que precisamente es una de las cosas que en estos años debíamos de concentrarnos, porque con 17 comunidades más 2 ciudades y cada comunidad con hospitales de distintos niveles, con distintas ambiciones y medicina privada y medicina pública, o sea que tenemos un guirigay pues que probablemente tengamos que arreglar, porque es obvio que los recursos no son los mismos en un hospital grande, donde sea, que en un hospital pequeño privado, ¿no? Y esto, pues todavía la información, yo creo que, pues, como dices tú, probablemente ahora hayáis vivido muchos de vosotros, de que no es lo mismo nacer en un sitio que nacer en otro, pero hoy en día que tengamos que repetir este discurso, pues parece un poco increíble. Sí, sobre todo porque, como ocurre muchas veces en medicina, casi todo está ya dicho, escrito o al menos avanzado. Y hay modelos como el modelo canadiense,
que está perfectamente organizado en una estructura supracomunitaria, con unidades especializadas y unidades clínicas locales que pueden atender el problema inmediato del paciente cercano a su lugar de residencia, pero que luego transfieren el paciente a la unidad de referencia a la que están vinculados de una manera muy ágil. Entonces yo creo que habría que trabajar en ese sentido y probablemente en este sentido el trabajo de las asociaciones de pacientes sea muy importante, sobre todo de cara a la administración. Permitirme que avancemos un poquito más en las cuestiones que queríamos tratar. Y bueno, ya hemos nacido con una cardiopatía congénita. Afortunadamente, los avances de los últimos tiempos han permitido que más del 90% sobrevivan hasta la vida adulta y parece como que hemos llegado a una meseta, ¿no? Ya no podemos avanzar más en la mejora de estos pacientes. Y yo pienso que hay campos todavía de mejora. Por ejemplo, yo que soy cardiólogo de adultos y que la edad pediátrica se me queda un poco lejana a mi actividad cotidiana, ¿se trabaja de verdad en prevenir el riesgo vascular? Y en ese sentido, ¿cómo abordamos el ejercicio físico en estos pacientes? ¿Estamos avanzando en educar a la gente en salud cardiovascular para el futuro? Yo creo que sí lo estamos haciendo, pero a nivel hospitalario sí que se están haciendo pues trabajos conjuntos, multidisciplinar, porque no es solamente el corazón. En un niño el tratamiento del riesgo cardiovascular pues va desde la prevención de la obesidad, que es muy importante, sobre todo en determinadas regiones de España. En Andalucía tenéis una tasa casi del 30% de obesidad infantil. Entonces, yo creo que desde a nivel hospitalario sí que somos conscientes y estamos trabajando en ello y a nivel médico cómo podemos actuar. Pero creo que es una cosa que no es solo que nosotros, todos los especialistas implicados en estos, nos juntemos, sino que tenemos que hacer un trabajo mucho más coordinado pues, con escuelas, con centros de atención primaria, y involucrar a esa gente y formarla a esa gente. Pues, las clases de educación física en el colegio, la importancia de las actividades extraescolares y educarles en cómo debe ser ese ejercicio también. Pues fíjate, vamos, claro, de acuerdo, ¿no? Pero no habíamos hablado de esto, pero aquí en la Comunidad de Madrid me ha tocado a mí, o sea que soy el coordinador dentro de la Comunidad de Madrid de la prevención del plan de prevención del riesgo. Lo de cardio va entre paréntesis porque hay sus matices, pero del riesgo vascular, ¿no? Porque todas estas personas que desde la época infantil y incluso fetal tienen unas condiciones que son distintas, ¿no? Y hacer ver a la sociedad de que los factores de riesgo habituales que se piensan, la obesidad, tabaquismo, etcétera, etcétera, pues están presentes, claro, pero es que además hay otras cosas que los mantiene en una situación de riesgo y de vulnerabilidad. Ahí yo creo que además el tema de la transición es un tema esencial a la hora de esto, y esto es un área de trabajo en el que estamos todo el día metidos colaborando los cardiólogos de adultos con los cardiólogos pediátricos, absolutamente preocupados de esto, ¿no? Yo creo que había una cosa que había dicho el ponente previo que también nos ha gustado a todos, o sea que le vamos a coger no el mail, sino el teléfono, pero que decía él el ejemplo de lo de Freddie Mercury, y yo creo que también eso debía aplicarse a las cardiopatías congénitas, no solamente al HIV, porque la imagen que había previa ya no es la que hay hoy, o sea que debíamos de promover figuras importantes que sean referentes, que sean cardiópatas y que se vea que la cardiopatía es otra cosa. Porque a eso sí que los podríamos utilizar para estas edades más vulnerables, para que, aparte de su predisposición, pues no caigan en estos otros hábitos, ¿no? Efectivamente, es un aspecto muy importante. Y les preparamos para el ejercicio físico, porque una pregunta reiterada en la consulta es, ¿yo puedo hacer este deporte? Y los padres inmediatamente le dicen, no, es que él, yo creo que hace demasiado deporte. Estamos preparando a las personas que tienen una cardiopatía congénita para que realmente no tengan miedo al ejercicio físico, sino más bien entiendan que les va a beneficiar a largo plazo. Yo creo que en eso nosotros sí que hemos avanzado.
Yo que en mis inicios de formación en las arritmias y en el riesgo de muerte súbita, y nuestra propia actitud, no lo de los padres, nuestra propia actitud era limitar absolutamente todo. Si no se mueve no le pasa nada. Y yo creo que en ese sentido nosotros sí que hemos cambiado, y además es que tenemos la obligación de hacerlo y de proporcionarle al paciente, a los niños, a los adolescentes. Bastante difícil es la adolescencia en general, con la adolescencia con una cardiopatía congénita o con una enfermedad hereditaria, y les tenemos que dar herramientas para llevar una vida lo más adolescente posible. O sea, nosotros no somos los padres de la criatura, somos el médico, y les tenemos, hasta donde estén limitados, tendrán que estar limitados, pero desde luego no tenemos que sobreproteger, y en ese sentido el ejercicio es fundamental. La rehabilitación cardíaca en nuestras edades, que parece que sí que la estamos introduciendo en nuestra práctica habitual, pero hasta ahora era más del adulto, es fundamental, porque ahí les vamos a dar esa seguridad de decir, mira, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y en ese sentido, nosotros están haciendo una cosa muy atractiva, porque claro, el ejercicio tiene que ser además atractivo para el que le gusta hacer deporte y para el que no, con realidad virtual, que aparte de ser una cosa controlable y estar controlado, es una cosa atractiva para que tenga un seguimiento. No vale una semana de hacer rehabilitación cardíaca, sino que luego tiene que seguir haciéndolo. Claro. En esto permitidme una cuña publicitaria, porque estamos organizando en Sevilla unos talleres que nos ayuda a la financiación, la Red Europea de Enfermedades Poco Prevalentes y Enfermedades Raras, unos talleres de ejercicio físico para pacientes con cardiopatías congénitas. Cuando estén organizados y tengamos fecha, hablaré con la asociación para que pueda difundirlo por si estáis interesados en asistir, porque serán incluso talleres prácticos. Harán jornadas de ejercicio aeróbico y de ejercicios de resistencia con monitores preparados para ello. Perdona, Federico, que te... Sí, yo decía, a mí personalmente además el deporte me gusta, o sea que aparte de la literatura y de lo que discutimos en todos, pues es un aspecto fundamental para la vida, para mi vida y me imagino que para la de todos, ¿no? O sea que ejercicio, sí. Yo también creo que ahí hay una cuestión bastante interesante hoy en día, porque se ha avanzado mucho en el conocimiento del ejercicio, y es las pruebas de las que disponemos ahora, en las que podemos determinar en cada paciente cuál es su situación particular y hasta dónde puede llegar y qué tipo de entrenamiento, porque los entrenamientos son variados, ¿no? Y yo creo que esta es una prueba también que está floreciendo y que vamos a, no sé si la habéis visto alguna vez, hacer las pruebas de esfuerzo con gases, ¿no? Y esto es una prueba mucho más sofisticada, mucho más orientada precisamente al ejercicio, ¿no? Y además de una información riquísima. Yo os puedo decir que llevo casi 946 pruebas, porque las hice el jueves. Tengo los jueves la sesión de pruebas de esfuerzo cardiopulmonar en pacientes con cardiopatías congénitas, y la información que da sobre el estado cardiocirculatorio y respiratorio y muscular del paciente con cardiopatía congénita y sobre cómo tiene que ser su entrenamiento y hasta dónde podemos o no limitar su actividad es extraordinario. Bueno, pues hablemos de avances en tecnología, porque de avances en tecnología todavía seguimos teniendo. Seguimos teniendo avances diarios en el diagnóstico, los modelos de impresión 3D, las nuevas técnicas de resonancia, la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico por imagen o incluso para estratificar el riesgo de los pacientes, la imagen fusión aplicada a los procedimientos, la cirugía mínimamente invasiva, el cateterismo intervencionista. ¿En qué momento estamos? Estamos en un momento en que la tecnología yo creo que nos supera. Esto es, siempre todas las charlas es vamos a avanzar, estamos avanzando. Yo creo que ahora mismo la tecnología ha avanzado mucho más rápido que nosotros. Entonces, tenemos que tomar el control de ese avance y desde luego estar al día, está claro. Claro, es que se puede hablar de muchas partes. En concreto, en las arritmias, el avance ha sido espectacular, de no poder tratar pacientes, del que la tasa de éxito, sobre todo en estos pacientes con cardiopatía congénita, sea limitada, a tener unas tasas de éxito altísimas, a evitar el implante de determinados dispositivos porque nos fiamos de lo que nosotros hacemos con las ablaciones, a conseguir mejoría y contemplar el corazón como un todo, la electricidad y la función, y ayudarle con dispositivos.
y sobre todo facilitar la vida del paciente, no solo intervenir sobre su patología, sino facilitar la vida. En ese sentido, el control remoto de los dispositivos estamos hablando de que todos los pacientes tienen derecho a ser iguales, pero también tenemos que facilitarle la vida al que es de Huelva y tiene que venir a Madrid. Si podemos hacer un control remoto y que te llegue la información, si sucede algo y tú llamarle y decirle, oye, mira, acércate y trabajar en línea en ese sentido es fundamental. Y de la inteligencia artificial da hasta miedo, pero creo que en concreto para prevención de enfermedades es fundamental. Yo me acuerdo que alucinaba en Japón, en los niños, al nacer se les hace un electro y en la edad, al final de la escolarización se les hace otro y con eso previene mucha muerte súbita por QT, porque también es una enfermedad que allí es más prevalente. Pues imagínate lo que se puede hacer si hacemos eso con inteligencia artificial y que hay unos patrones que te digan, mira, esto es de riesgo, esto no es de riesgo. A mí me parece, ahora mismo la inteligencia artificial nos supera. tenemos que aprender mucho. Pero hay un debate ahí en la sociedad respecto a la sustitución de ciertas profesiones. Pero yo os haría una encuesta, porque y a los colegas que están aquí, porque yo creo que no hay en nuestro campo, no hay ningún nerviosismo No, respecto a que nos vaya a sustituir en ningún momento ¿verdad? No sé. Ningún miedo. Vamos incorporando, la cosa es si una incorporación sensata y de Eso es. esperanzas reales, porque hay mucho humo alrededor, pero desde luego no estamos preocupados. Y lo que yo creo además es que todas estas nuevas tecnologías, inteligencia artificial, telemedicina, control remoto, requieren de un expertise del profesional que lo maneja. O sea, tienes que tener mucho recorrido, ¿verdad? Para poner estas cosas y llegar a utilizarlas. Y ahí he vivido algunas experiencias curiosas con respecto a la telemedicina que uno no puede imaginar, que es no el problema tecnológico, sino el problema de cómo incorporar los datos de la telemedicina al sistema de historias electrónicas que tenemos. Porque esto sí que, porque claro, tenemos tal cantidad de dispositivos que pueden transmitir información que a ver a dónde lo transmiten y dónde queda esa información reflejada. Y entonces he vivido discusiones con las grandes tecnológicas muy complicadas, porque el ceder que esos datos vayan a la historia del paciente y sean controlados por el sistema sanitario no es ni siquiera los marcapasos o los DAIs, ¿no? Y entonces esa incorporación para poder utilizarlos en historias electrónicas y poder utilizar patrones que vengan desde el lado público, ¿no? de los datos es complicado. Sí. O sea, hay mucho dinero ahí metido por parte de la industria, lógicamente, porque claro, pero es un debate que está ahí. Probablemente tenemos que conseguir que sean herramientas con las que se nos dote para poder utilizar de manera razonable y orientada, ¿no? Pues como ocurre con las apps, como ocurre con la telemedicina, incluso como ocurre con toda la innovación tecnológica del diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, realmente es muy fácil hacer un mal uso de toda la tecnología, ¿no? O utilizarla de manera inapropiada. Estaba ahí el tema del 3D que me he acordado que no hemos hablado. Sí. De la tridimensionalidad, Sí. ¿no? Porque este es un tema también apasionante, porque ahora trabajamos en 3D siempre. Otra cosa es cómo expresas eso el 3D, porque lo que es más icónico, porque sale en la televisión, son los corazones que se imprimen y tal. Pero trabajamos en 3D muchísimas cosas, ¿no? Yo, en electrofisiología, en las arritmias, es una cosa espectacular que se muevan por geolocalización, ¿no? en el espacio, ¿no? Sin una imagen radiográfica. A mí esto me tiene impresionado. O la utilización durante el cateterismo de las imágenes ecográficas simultáneas, una cosa nos ayuda muchísimo. No solo eso, estamos haciendo impresión de dispositivos de soporte en las aortas dilatadas y que se están utilizando ya en la práctica y en determinados lugares se está empezando a hacer bioimpresión, impresión de tejidos
que luego se van a poder utilizar de manera Bueno, terapéutica. y de cosas porque nosotros tenemos un proyecto de investigación, es de la impresión de fármacos, vamos, comprimidos que llevan los distintos fármacos que llevan En una y monopíldora, ¿no? monopíldoras cuya intención es porque aquí en Madrid quizás sea más sencillo, pero hay pacientes que viven lejos y podían tener la impresora en su casa. De tener la impresora en su casa y la impresora imprimiría lo que el paciente necesita, ¿no? O sea que tenemos un futuro inabarcable y que parece casi estratosférico, ¿no? Es que se está avanzando también en el tratamiento médico. Lo que ocurre, a mí es un tema que me resulta especialmente interesante porque, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, en hipertensión pulmonar, se está avanzando muchísimo en el tratamiento en pacientes con cardiopatías adquiridas y se está infiriendo los resultados al individuo con una cardiopatía congénita que no comparte exactamente la misma fisiología cardiovascular que el paciente con un corazón, llamemos entre comillas, normal o al menos convencional, ¿no? Con su circulación biventricular, con su ventrículo izquierdo en su sitio y con su retorno venoso y su salida arterial normal, ¿no? Entonces, ¿en qué momento estamos? En el momento de que tenemos que trabajar juntos mucha gente, porque tenemos una población que es minoritaria. Para poder diferenciar nuestra población de la población general, que en muchas ocasiones no tiene nada que ver, tenemos que conseguir juntar mucha experiencia de mucha gente y tenemos que trabajar a nivel europeo, a nivel mundial y ensayar y conseguir ensayos con potentes. Y si no son ensayos, asumir que igual no podemos hacer ensayos para encontrar la fórmula ideal para tratar nuestros pacientes, que al final muchas veces es medicina de diseño en todos los sentidos. Medicina de diseño en el intervencionismo, medicina de diseño también en cuanto a fármacos y a su tratamiento farmacológico, incluso las cirugías. Es que yo creo que en general las personas, la gente no sabe el nivel de exigencia que tenemos en el mundo médico respecto a la incorporación de cosas, porque es extremadamente exigente, ¿no? Es fácil que salga en la televisión alguna cosa y nosotros no nos agrade, ¿no? Trasladar lo que hay de avances en el mundo de adulto, que hay una población gigante, bastante más uniforme a lo que es el mundo nuestro, como dices tú, es harto complicado, ¿no? Y la industria ahí tampoco ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que los pacientes que nosotros manejamos, hay muchas cosas que se parecen, pero muchas que no. Y ahí, en particular, los recién nacidos, y vosotros habéis vivido, la mayoría de vosotros, las circunstancias de los recién nacidos son completamente distintas. Y en qué momento cambia esto, porque claro, es muy complicado. Y luego hay otro grupo de pacientes, que también muchos de vosotros conocéis, que son pacientes que tienen un solo ventrículo. A ver cómo metes los conocimientos generales en este grupo de pacientes que tienen la fisiología, bueno, la circulación, pero también los mecanismos metabólicos generales son distintos y cómo incorporar las cosas es complicado, ¿no? Mm. Yo pienso que hay mucho camino todavía que recorrer y que necesitamos ser muy prudentes y que hay que entender que la incorporación de avances en otros campos de la medicina cardiovascular a las cardiopatías congénitas requiere al menos prudencia. Yo creo que esa sería probablemente la palabra, ¿no? Permitidme un aspecto algo menos amable del manejo o de la atención a la persona con una cardiopatía congénita. ¿Estamos preparados para los cuidados paliativos en este mundo? A nosotros nos pilla que es muy positivo lo que estoy diciendo, porque si hablamos hace unos años, no hace tantos años, yo con eso estaba muy obsesionada, ¿no? Que también hay que saber enseñar a parar y a cuidar en ese momento, en todas las edades y en todas las circunstancias. A nosotros ahora la realidad es que, gracias a Dios, hemos avanzado tanto que nos pilla más tangencial
porque tenemos menos necesidad de eso. Tenemos otras muchas más necesidades de otras cosas. Psicólogos, psiquiatras, el señor está al que le vamos a pedir el teléfono los dos, para todos los temas legales. Luego me lo pasáis. Porque nuestros pacientes, claro, es que se hacen adolescentes con tal, van creciendo. A mí los paliativos me parecen fundamentales en cualquier edad y en cualquier circunstancia y en cualquier localización. Y me parecen un derecho. Y desde luego nosotros tenemos que estar en eso, pero tiene que haber otros muchos profesionales involucrados en que tienen que estar en eso. Tenemos que cuidar a nuestro paciente, esto como cuando te casas, en las buenas y en las malas, ¿no? Pues tenemos que cuidar a nuestro paciente cuando va bien, cuando damos todo y luchamos por él hasta el final, pero también cuando le tenemos que despedir y tenemos que darle la mejor despedida, sí. Pero Y en tenemos, eso, tenemos mucho avance, ¿no? En ese momento de la insuficiencia cardíaca terminal pues también, también ¿no? me gustaría hacer una encuesta aquí. Yo creo que depende mucho de dónde te toque hacer eso. No es accesible para todos, ni de la misma manera, y debería. Es un debate profundo ese, porque no es de manual, ¿no? No. Y es un área complicada porque, bueno, también vosotros nos habéis visto, bueno, todos los que tenéis algún contacto con las cardiopatías congénitas, habéis vivido alguna situación de estas, ¿no? Y yo creo que hay palabras de aliento, pero también todavía bastante trabajo que hacer, que además lo hacen muy bien las asociaciones, precisamente, menos mal que están, porque cubren un espacio, ¿no? Pero claro, tienes que tener un planteamiento filosófico del grupo, de lo que vas a hacer, y luego llega el aspecto concreto que se sale del debate general, de lo que el planteamiento que haces frente a esas situaciones, que lo tienes que tener. Y claro, intervenimos muchísimos profesionales, porque intervenimos cirujanos, anestesistas, intensivistas, cardiólogos, neumólogos. Es fácil que frente a una situación particular tengas 40 opiniones distintas, ¿no? Y es complicado, ¿no? Se aprende, yo creo que desde el lado humano, este es un aspecto que a mí me complementa mucho, porque es de debate interno que intentas luego trasladar fuera, ¿no? Macu ha hecho un comentario que a mí me ha traído a la mente un pensamiento reiterativo que tengo con mucha frecuencia, ¿no? Has dicho, afortunadamente a nosotros nos pilla lejos. Yo creo que quizás las conversaciones sobre lo que llaman los ingleses Advanced Care Planning, ¿no? ¿Cuáles son tus deseos? El consentimiento voluntario, las voluntades anticipadas, ¿no? O, por ejemplo, sobre la gestación, deberían iniciarse mucho antes. Sí. Y siempre hay pequeños triggers en las conversaciones que tienes con los pacientes, en cada una de sus visitas clínicas, en cada uno de los contactos médicos, en los que se puede empezar a abordar desde la perspectiva adecuada estos aspectos desde edades muy precoces, porque padres y madres, lo siento, pero los niños tienen relaciones sexuales cada vez antes. Y no es raro que la transición en nuestro hospital ocurra de manera súbita en una niña de 14 años porque se nos ha quedado embarazada y la niña además quiere seguir adelante con su gestación. Y me la pasan directamente del hospital infantil sin pasar por ningún proceso de transición previo, porque hay que seguir la gestación de esta... A lo mejor teníamos que empezar todas estas conversaciones mucho antes. No sé qué pensáis desde el campo de la cardiología pediátrica, ¿no? La educación sexual es importante para cualquier persona. O sea, una niña de 14 años que quiere seguir con un embarazo y que se queda embarazada, yo creo que es un fracaso en la educación sexual de esa niña, tenga o no tenga cardiopatía. Entonces, eso es lo que un poco lo que he comentado de que quizá tengamos que salir un poco del hospital nosotros. O sea, hemos avanzado un montón, estamos en la inteligencia artificial, somos capaces de hacer unos procedimientos que llevamos adelante cosas que antes no se podía, pero tenemos que cuidarlo todo. Y todo es todo, la salud cardiovascular y esto. Igual nos toca ahora pues salir un poco de nuestro ámbito y colaborar en estas cosas. Eso desde la edad pediátrica. La transición, es que la transición no debería ser cuestión de un momento. La transición debería ser cuestión de años de colaboración o incluso de siempre de colaboración.
Porque lo ideal, yo que he estado en varios sitios y he trabajado de manera diferente, lo más enriquecedor del mundo son las unidades multidisciplinares y que haya un cardiólogo de adultos, pero también haya un pediatra que sabe hasta dónde ha llegado ese paciente y cómo es y tal. Y el adulto, pues que se sabe otras muchas cosas que van a venir de aquí en adelante, que al final todo no se puede abarcar. Pero sobre todo si estás en un hospital terciario y en un hospital de referencia, de esos de los que hablamos, que tienen que dirigir los pacientes a ese sitio para dar la mejor de las calidades, lo ideal es que se trabaje siempre juntos. Las conversaciones con los pacientes son distintas en las edades en las que estamos hablando, si están los padres y si no Sí. están los padres. Son completamente diferentes. Y entonces ya no solamente es que tengas que tener en cuenta la transición, sino que tendrías que como duplicar las consultas. O sea, tendrías que tener la consulta con ellos y ellas y la consulta con los padres, porque las inquietudes son en este aspecto y en otros. Son completamente diferentes y son sorprendentes. Y muchas veces te dices, madre mía, tengo una posición privilegiada porque estoy viendo cosas que no, que, que a lo mejor los padres no ven, ¿no? Te sirve para aprender para tus propias... Sí, yo ya lo he pasado. Ahora que he tenido hoy una consulta de adolescentes que me voy para casa aprendida. Yo ya lo he pasado. Y todo lo que todos los que estáis ahí, que habéis pasado ya una adolescencia complicada seguro, pues Sí. es interesante. Y sus inquietudes son distintas. Tampoco tienen por qué contártelas a ti, ¿eh? Porque al final probablemente te ven más alineado con los padres que en el caso nuestro. Bueno, eso porque- pasa a vosotros, Depende, a nosotros no, ¿eh? No, Sí. no, y depende. Esto a veces se trata de uno poli bueno y otro poli malo. Es que la doctora que me ha visto antes, pero a ti sí te lo cuento, depende un poco. Que ganen confianza, pero es verdad que existe un concepto que es el asentimiento del menor, que en esas edades yo creo que también hay que preguntarles a ellos Sí. lo que vamos a hacer. Eso de no le voy a contar porque no, es que son conscientes. Luego tienen la cabeza, pues eso, que se dejan las cosas antes de salir de casa, incluidas las llaves, pero ellos son conscientes y quieren saber, y muchas veces quieren saber más de lo que sus padres quieren que sepan. Sí. Y yo creo que tienen que tener toda la información. No es raro. No es raro que como hay vías de comunicación múltiples con los WhatsApp, con los mails, con las conversaciones en el que los padres te estén avanzando que cuando vayas a tener la consulta no quieres que se trate tal tema y te está escribiendo el adolescente diciendo que no quieren que sus padres se enteren de que está preocupado con este tema, ¿no? Y entonces yo tengo consultas en las ¿Te que... pones así? Sí, eso es. Y el tema esencial no se habla, ¿sabes? Porque O se habla te han pedido ambas claves. partes. Claro, ambas partes te han pedido que no hables de eso. Sí. Estás ahí haciendo el eco. Lo que sí es cierto es que los médicos estamos siendo educados a que hay que aprender a educar y hay que tener otra manera de hacer la medicina. Y yo creo que esto nos lleva a un tema que no quiero que se nos quede en el tintero, que son los famosos PROMs y PREMs, ¿no? Mm. Estamos midiendo los resultados en términos de cuánta supervivencia tenemos, de cuántos eventos de arritmias tenemos, de cuántas insuficiencias cardíacas tenemos, pero yo creo que es que tenemos que aprender que un indicador de la calidad de nuestro trabajo es lo que el paciente percibe Totalmente. como que está bien o no está bien de nuestras intervenciones. ¿Pensáis que podemos utilizar este indicador, por ejemplo, para decidir si realmente hemos hecho bien en ponerle a alguien una prótesis pulmonar o en quemarle una arritmia? ¿Qué pensáis sobre eso? Lo podemos y lo debemos utilizar para saber si hemos hecho bien en ponerle una prótesis pulmonar, pero en saber si hacemos bien en verle cada 6 meses y hacerle un electro. O sea, es que al final son ellos. Nosotros trabajamos porque existen pacientes con cardiopatías. Si no, no tendríamos trabajo. Entonces, son ellos los que Claro. tienen es fundamental. Yo no sé Fundamental. si a lo mejor entendéis lo que es lo de los PROM y los PREM, que, o sea, sí, los PROM y los PREM es
Es una medida en la que se intenta objetivar qué piensan los pacientes y las familias de los resultados. O sea, que no seamos nosotros los que digamos, pues la supervivencia o las complicaciones han sido estas, sino que sea desde el lado del paciente y de las familias las que evalúen cuál es el resultado de la actuación y otras cosas, ¿no? De esas otras cosas son si ha habido puntualidad, si nos hemos coordinado adecuadamente, si ha estado todo correcto, ¿no? Entonces, esto es una cuestión de objetiva, de darle valor a lo que vosotros pensáis, ¿no? Y la administración está detrás de ello. Es un término afortunadamente de moda, yo creo, porque esto es una cosa que tenía que haber existido hace siempre, ¿no? Y ahora estamos en los hospitales promoviendo que se objetiven estas cosas, que tengan una medida e incluso que consten en la propia historia electrónica, ¿no? No sé cómo hacéis vosotros en Andalucía, Sí, ¿no? esto es lo que sí que tenemos encuestas de satisfacción, eso está claro, y sobre todo de la satisfacción percibida por el usuario sobre las actividades, ¿no? Y de hecho se utilizan cotidianamente en gestión para intentar mejorar los resultados en términos Calidad. bueno, de asistencia sanitaria, ¿no? Pero es que a mí me parece casi tan importante como eso, que es el PREM, eso es el Patient Reported Experience, es decir, cómo el paciente ha experimentado la asistencia. Pero el PROMS es el Patient Reported Outcomes, que es los resultados de la intervención. Entonces, a mí me ha pasado, y creo que nos habrá pasado a todos, que tú tomas la decisión de valvular a un chico con una tetralogía de Fallot porque el ventrículo derecho se le está dilatando, porque tal, y le pones la prótesis y tú te pones todo contento, le haces tu eco, oye, qué bien, el ventrículo derecho se te ha puesto más chico, y el chico se sienta enfrente de mí y me dice, sí, pero yo me ahogo igual. ¿Realmente yo he conseguido mi objetivo? A lo mejor le he mejorado la expectativa de vida. Pero como decía, ¿no? Dice, mi padre siempre decía, yo no dejo de fumar porque no sé si voy a vivir mucho, pero se me va a hacer muy largo. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿sabes? O sea, verdaderamente es muy importante también el efecto que esa intervención tiene en el individuo. Claro. Porque si ya no te digo si es percutánea, pero si encima le has puesto una prótesis quirúrgica, le has vuelto a hacer una resternotomía, ha perdido el año académico y encima se sigue ahogando. Sí. Entonces yo creo que esto también debería de estar ahí contabilizado como esta intervención realmente ha mejorado la calidad de vida de mi paciente, ¿o no? Ahí, esto además ha nacido de otras. Es que es fácil de contar y de entender. No sé cómo no habíamos llegado a esto, porque esto se da en trauma. Es muy fácil de pensar en traumatología, porque ahí tú preguntas el resultado de la prótesis de cadera y la prótesis de cadera va muy bien, Y les preguntan a los pacientes y están fatal, porque le han puesto la prótesis 1 año y medio después de haberla indicado. Y en ese año y medio no han podido, o sea, no tienen desarrollo personal, les han jubilado anticipadamente. El resultado médico es excelente. El resultado según el paciente es horroroso, ¿no? Claro. Entonces, armonizarlo pues es un objetivo pues muy interesante. No sé cómo no nos habíamos metido en esto. Sí, y es que además es un tema que yo creo que es muy interesante porque se está incluso incorporando en la investigación médica, ¿eh? Claro. O sea que ya ahora mismo los endpoints que llaman, los puntos objetivos de muchos de los ensayos clínicos son realmente los PROMs, ¿no? Los resultados percibidos por el paciente y presentados por el paciente, ¿no? Antes lo hacíamos de una manera muy simplista diciendo clase funcional y ya está, y va mucho más allá de eso. Y aquello tiene que mejorar. Fíjate. Bueno, a mí me han pedido que hay 20, ¿no? Dejáramos un turno de preguntas y yo, bueno, pues quiero abrir el debate a la sala. Uy, mira, cuántas manos. Hola, buenas, soy yo otra vez. A ver, yo quiero dar mi enhorabuena a todo el avance que se ha hecho, porque la verdad es que nuestra situación fue bastante penosa. Quiero decir que fue hace 20 años y nosotros vivimos en un pueblo de Cuenca, tuvimos que recurrir al hospital de Cuenca, lógicamente, y cuando la última vez que fuimos a monitores detectaron algo
pero no nos dijeron realmente lo que pasaba ahí, ¿vale? Pues nos volvieron a casa y cuando ya se puso de parto, pues ya entonces hizo el parto bien, entre comillas, pero hasta otro día no detectaron realmente lo que le pasaba a mi hija, claro. Gracias a que había una cardióloga que nunca se me olvida el nombre, que se llamaba Ana Usano, y detectó que al estar cianótica la niña, pues algo pasaba, lógicamente. Y la verdad es que activó un protocolo emocionante, porque un helicóptero preparada para la niña, que además llevaba un sistema de incubadora que no había que trasladarla de la ambulancia al helicóptero, y la verdad es que fue un bombazo para nosotros. Entonces, ahora yéndolos a vosotros, esto ha avanzado muchísimo. Y qué suerte los que vayan a ser padres ahora, que fíjate, gracias a todo lo que se ha avanzado, se ha adelantado muchísimo, muchísimo con respecto a lo que nosotros pasamos. Y aún así, pues bueno, podemos dar suerte de que está con nosotros y que gracias a lo que se ha avanzado, pues ahora es una suerte. A ver si muchos se animan a ser padres. Claro que sí. Y otra cosa, por ejemplo, en nuestro caso, que vivimos en un pueblo, tenemos que recurrir a un hospital que no es un hospital gran cosa, pero entiendo que cuando un ginecólogo empieza a explorar un feto, desde las primeras semanas, ya detecta el ginecólogo si hubiese alguna alteración, alguna cardiopatía, o debería de haber algún cardiólogo que en las primeras semanas estuviese haciendo esa exploración. Es que entonces debería haber un especialista de cada especialidad y nosotros estamos aquí encargándonos del corazón, pero el que tenga un familiar con una afectación de nacimiento de otro órgano, no. Lo que pasa es que los ginecólogos cada vez están mejor adiestrados en buscarlo, y además cada vez existen mejores máquinas para buscarlo. Y luego a la menor lo que tienen que tener es la posibilidad de contactar pues, con aquellas personas que tienen más experiencia en esto, y en la era digital, si el TikTok es capaz de mandar vídeos bailando de una punta a otra de España, se pueden mandar las imágenes, se pueden analizar y en un muy corto periodo de tiempo tomar decisiones. En cualquier caso, se hace un cribado general que hacen en general los ginecólogos, y en caso de que se detecte alguna anomalía que te haga pensar en que el feto puede tener una cardiopatía congénita, se le hace una ecocardiografía fetal, que ya es una ecografía más avanzada, ¿no? Pero incluso esta ecocardiografía fetal ya se hace de entrada a todas las madres que presuntamente pueden tener un feto con una cardiopatía congénita, pues las diabéticas, las que tienen una cardiopatía congénita ellas mismas, las que tienen una serie de factores de riesgo que te hace pensar que eso puede ser así. O sea que yo creo que realmente se ha avanzado mucho en el cribado prenatal, ¿no? No, y los ginecólogos cada vez ellos también. Pero no ahora, porque esto no está consolidado. Pero ahí la inteligencia artificial Fundamental. va de lleno, porque sí que son sistemas expertos que había antes y ahora sistemas que se pueden entrenar que ayudan mucho. Se lo diremos a Ana Usano, que le va a hacer mucha ilusión. Qué bonito. Hola, buenos días. Mi hijo es Oliver, tiene... ¿Quién es? No te vemos. No te vemos, ¿no? Ah, hola. Buenas. Bueno, yo tengo un hijo con una cardiopatía, no es adquirida, no es congénita, y todos los años que venga haré la misma pregunta. Bueno, él tiene una válvula mitral protésica. ¿Y para cuándo por cateterismo la operación para la siguiente? Una válvula Mitral Tiene ya una una prótesis. mitral protésica mecánica. Mecánica. Entonces, sé que es complicado porque sí que se han empezado a hacer las primeras operaciones por cateterismo para primeras intervenciones para colocación de una prótesis, pero cuando ya hay una prótesis mecánica previa, pues Claro. es como complicado, ¿no? Cabe decir que mi hijo, no, o sea, el corazón de mi hijo es normal porque fue adquirida por una bacteria, Claro. por bactericemia, ¿no? Entonces, pues eso, ¿para cuándo? Pero Todos los años haré la misma pregunta, porque a lo mejor algún año me decís, seguro. ya para el año que viene se van a empezar a hacer, pero sé que es complicado, por eso.
Pero mira, en el momento que se pone una válvula a alguien, empieza un reloj a contar, porque no va a ser para siempre, ¿sabes? Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque el objetivo es que las personas vivan 80 y tantos años y no podemos ir cambiándolas continuamente. Y el otro es particularmente en las épocas de crecimiento, porque lo que pongas en una época de crecimiento se va a quedar pequeño. Entonces este es un área ahí, pues, no solamente con las válvulas, también con los stents de qué haces y cómo... Bueno, ahí estamos, pero hoy no te puedo dar la solución a eso. No, todavía no, ¿no? No. El año que viene volveré. Lo preguntas El otra año que vez. viene no, Vale. te lo preguntaremos. Muchas gracias. Estaba ahí. No sé si pregunto yo. Sí, Yo quería incidir un poco en lo que ha dicho ella también, porque habéis dicho aquí de avances y tal, y es verdad que la cosa avanza rápido, digamos. sí. Pero el contrapunto sería, yo creo un poco lo que has dicho tú, que como al final el sistema es garantista, digamos, en lo que pones o lo que no pones, o el tratamiento de medicina que haces, bueno, en nuestro caso, la cría también tiene sustituida la válvula mitral y tiene un poco de insuficiencia en la otra también, bueno, bastante Sí. insuficiencia en la tricúspide. Ujú. Hace una vida más o menos normal, pero cada vez que vamos a revisión, de hecho la operó el doctor Álvaro González, que le conoceréis. Sí. Yo siempre pregunto lo mismo, pero hay nuevas válvulas que den mejor para cuando tenga que tener un recambio y tal, y siempre me dice, a ver, esto va despacio porque lo que se pone tiene que estar muy probado y dar garantías, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con la medicación. El tema del Sintrón, por ejemplo, un medicamento que siga siendo el más seguro con una antigüedad de 30, 40 años, como que llama un poco la atención. No sé si hay en ese sentido... Ujú. Es muy interesante eso, porque es un debate largo, porque hay medicaciones nuevas y hay dispositivos y hay... Pero el nivel de exigencia, como decíamos antes, del lado médico y desde el lado regulatorio es tremendo. Y las regulaciones no son las mismas según donde estemos hablando. O sea, no son las mismas en Europa, que son mucho más exigentes, que las norteamericanas, que son bastante exigentes, que las de China, ¿vale? Que son mucho menos exigentes. Entonces, en las que, como nos manejamos en Europa, no es España, es Europa. Y la legislación es tremendamente exigente para incorporar medicamentos y cosas nuevas. Luego, tremendamente en tiempo, o sea, y en costes, porque son cosas muy caras de desarrollo, no solamente de desarrollar, sino de llevarlas al terreno comercial. Muy caras y con mucho tiempo de años. Luego está el debate de los dineros aquí también, porque el tema que has tocado del síndrome, que seguro que Pastora lo sabe mucho mejor que yo, hay medicamentos alternativos a estas. No en el escenario de una prótesis No en una mecánica. prótesis. Lamentablemente no tenemos alternativa. Que es difícil encontrar porque es que es un medicamento extraordinariamente óptimo en términos de eficacia terapéutica. Es verdad que es extraordinariamente complejo vivir con él, por las dietas, por las interacciones con otros fármacos, pero en cualquier caso también es un medicamento potencialmente reversible en caso de una complicación hemorrágica, cosa que no ocurre con los nuevos anticoagulantes. Y lo que sí es cierto es que en el escenario de una prótesis mecánica los nuevos anticoagulantes no han demostrado beneficio e incluso han demostrado tener alto riesgo de trombosis con respecto al Sintrón. Entonces, claro, tenemos que encontrar un fármaco que al menos demuestre su no inferioridad, si lo que pretendemos es mejorar los otros aspectos de la terapéutica, ¿no? Y por ahora no existe. Es un buen fármaco y lo demuestra que lleva 30 años y todavía no ha venido nadie que lo supla, ¿no? Con las incomodidades que tiene, pero es que hay cosas que no podemos evitar. Sí, claro. pero tal vez precisamente por el otro lado, por el de las válvulas, sí podría haber ya algunas que no tuvieran que requerir esa anticoagulación. Sí, porque- efectivamente, pero el problema es, ¿qué hacemos? ¿Sometemos al riesgo de una cirugía cardíaca para cambiar una válvula mecánica que no podemos cambiar de ninguna otra manera a cambio de quitarnos el Sintrón?
No, yo te hablo en ya cuando lo tienes que hacer, o sea, cuando tienes que hacer el Ah, recambio, vale. ¿entiendes? Vale, Que sí, vale. que sí sería normal, yo creo que hubiese ya un tipo de materiales o tal que no... Sí, que de hecho sí hay, ¿no? Está o sea, Se de hecho plantean de otras maneras. hay alternativas, hay Claro. alternativas a poner prótesis biológicas en vez de prótesis mecánicas. El problema de las prótesis biológicas, que no son mecánicas, es que la durabilidad es menor. Entonces, se ponen prótesis hasta ahora, ¿eh? No con lo que viene en adelante, sino en el momento actual, con lo que tenemos. Esas prótesis biológicas no se ponen porque fracasan antes. Entonces, en un niño lo deseable es que dure lo máximo posible porque tiene mucha vida por delante y se va a llevar más de un recambio. Yo creo que también en ese sentido, y Fede puede decir, se podría investigar el hecho de quizá como primera alternativa una de esas prótesis biológica tratada o estudiada, los tejidos estos creados con inteligencia artificial y posteriormente que esa prótesis tuviera la capacidad de crecer con el niño y de utilizar técnicas hemodinámicas para conseguir adaptarla a cuando el niño va creciendo. Pero todo esto está en la mente. O sea, es difícil también en nuestra población, por lo que te digo, porque es que hay muchos menos casos y al final cada caso además es diferente uno de otro. Entonces es complicado conseguir eso. Esto de las impresiones 3D y la creación de modelos 3D, que aparte de ser una cosa muy bonita, pues también nos puede ayudar en ese sentido, para conseguir hacer una medicina más personal para cada caso. No sé. Ujú. Y luego también quizás el reconsiderar de nuevo las indicaciones, ¿no? ¿Cuándo decidimos hacer una sustitución valvular? Ahora sabemos que a lo mejor hay determinadas indicaciones que pueden permitirnos retrasar el momento de hacer la sustitución valvular. Antes hablaba con Constancio sobre una paciente con una valvulopatía mitral que por lo demás está bien, que tiene una buena situación funcional, que tiene buena función ventricular, que no tiene hipertensión pulmonar. Bueno, pues se espera, ¿no? También en eso vamos evolucionando. Yo creo que se evoluciona muy despacio, mucho más despacio que nuestro tiempo humano, ¿no? Pero se avanza, ¿no? Ujú. Yo creo que por no secuestrar la conversación, porque quería hablar. Tú querías preguntar algo, ¿no? Perdón. Buenos días a todos. Gracias por vuestra participación. Yo tengo una pregunta muy concreta. Venimos de un hospital mucho más pequeño. Casi todos nuestros pacientes complejos se ven o en Madrid o en Barcelona, o sea que es un hospital pequeño. Y nuestra pregunta es, ¿desde qué edad se podría hacer, si estuviera la máquina, las pruebas de esfuerzo? Porque, bueno, nosotros somos de Zaragoza, allí no hay máquina de prueba de esfuerzo para pediatría. Entonces, nuestra pregunta es, ¿desde qué edad veis factible hacer a un niño, más que nada, pues por las madres, lo que decís, ¿no? ¿Qué actividades extraescolares les apuntamos? ¿Hasta dónde podemos irnos a hacer una ruta a la montaña? ¿No? ¿Esto no sería interesante para eso? ¿Y desde qué edad? Es variable dependiendo de las máquinas que tú tengas y luego también depende del niño, mucho. Te encuentras niños igual de 7 años que en la bici son capaces de hacerla adecuadamente o en la cinta, les incentivas y la pueden hacer. Y en cambio hay otros niños que no se acoplan a la cinta y es muy complicado, pero generalmente la edad es esa, para que te colabore y puedas conseguir hacerla 7 años. Yo he hecho algún niño de 6, pero pues porque quería ver si la preexcitación me desaparecía o más un tema rítmico que se le pasaba de un estadio a otro más rápido para que se le hiciera más corta la prueba, porque a veces es que les va lento, incluso los protocolos más agresivos, a ellos dicen, ¿esto qué es? Van ahí todos emocionados pensando que van a hacer la prueba que hizo Cristiano Ronaldo y cuando se les metes en la y le dices, venga, ya era un ratito de paseo, pues se aburren. Hay protocolos diferentes con más carga, que le sube la carga más rápido y generalmente eso, 7 años, miras al niño a ver cómo de alto está, cuántos petit suisse le han dado y dependiendo de eso, pues 6, 7 años, yo creo. Pero pruebas de esfuerzo, hay varias cosas que son pruebas de esfuerzo, porque están la reina, que es la ergoespirometría o prueba de esfuerzo con gases o cardiometría. Pero hay otras pruebas de esfuerzo también menos exigentes,
Y hay otra cosa que es muy eficiente, como decías tú antes, otra que es que utilizamos, que tiene un nombre en español un poco latino, a lo mejor sabéis otro, pero el test de la caminata de los 6 minutos, que es una prueba que se hace que es muy, muy eficiente, ¿no? Y luego hay otra cosa que a los niños y a las niñas y a los adolescentes odian, que es el test de Cooper, que es una... que tiene su historia, ¿eh? El Es test de Cooper horrible. tiene su historia y tiene su lógica. Y eso se hace en los colegios, no lo Sí. hacemos nosotros, ¿no? Que sabéis, Cooper, ¿sabéis quién era? Era un general norteamericano durante la época de la guerra de Vietnam. Y entonces, cuando mandaban los soldados a Vietnam, los soldados americanos estaban todos fumados y era un desastre. Y entonces buscaron una forma de seleccionar soldados que estuvieran mejor, ¿no? Y de ahí viene, y ese fue Cooper, ¿no? Y tiene el mérito de que cambió muchísimo la perspectiva de la medicina del ejercicio, ¿no? O sea que hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, hacer la prueba de esfuerzo en la bicicleta o en el tapiz, pues depende no solamente de la maquinaria, sobre Del todo del niño. paciente. Sí, del niño y lo motivado que le pongas. A veces le pones ahí, venga, va, que el anterior ha hecho no sé cuánto. Entonces se pica y hace más. O sea, que depende un poco ahí de cómo... Hay que ponerlos por pares. Sí. Este ha hecho más. Tú querías que llevas ahí el Sí. pobre tono. Hola, se oye, ¿no? Vale. A ver, me presento, soy Teresa y soy estudiante de enfermería, igual que Patri y, bueno, y que Miriam. Quería preguntaros concretamente si existe algún equipo multidisciplinar, porque habéis hablado de un equipo multidisciplinar, pero más bien enfocado a distintas especialidades médicas. Preguntaros si existe un equipo multidisciplinar o ya transdisciplinar que abarque otras profesiones ya en el ámbito hospitalario, o también si existe una coordinación con la atención primaria. O sea, si nosotras como enfermeras podemos atender a los pacientes con cardiopatías congénitas desde ahí y poder promocionar esa salud, la actividad física y poder dar herramientas que a lo mejor a vosotros os resulta un poco más difícil en la consulta. Más bien pues porque no hay tiempo, porque no hay espacio y bueno, también es un espacio más amplio para poder abarcar estos temas. No sé si eso existe o no. Te puedo decir que mi unidad no existiría sin Rocío Camacho, que es mi enfermera. O sea, el elemento clave de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto en Virgen del Rocío. Y cuando yo presento los protocolos de trabajo de nuestra unidad y sale su lista de funciones, es la que da 2 vueltas a la diapositiva, porque es el contacto directo del paciente con nuestra unidad, del médico de atención primaria con nuestra unidad. Es la que lo educa, es la que gestiona la transición con los cardiólogos pediatras, es la que le titula las medicaciones, es la que contesta al teléfono para todas las dudas, es la que hace con ellos el ejercicio físico. Realmente es la que lleva adelante el paso del individuo por nuestro centro. O sea que la enfermería en las unidades de cardiopatías congénitas es esencial. Existe, existirá y creo que probablemente superará todavía mucho más las cotas hasta las que ha llegado ahora, ¿eh? Eso que te ha contado Pastora tiene un nombre que se llama gestor de pacientes. O sea, es realmente, pues eso, el pilar, el que está arriba, pero luego la enfermería colabora y trabajamos de igual a igual en muchísimos ámbitos y sentidos, o sea, en la revisión de dispositivos, la realización de determinadas pruebas funcionales, determinados electros especiales, en las salas ya... ni para qué, o sea, sí, en general. Y con lo que respecto a que tú dices de primaria, sí que existe vínculo con el área y contacto y existen consultas para que se nos dirijan las dudas del área a nivel médico, yo creo que de enfermería, ¿no? Pero desde luego es fundamental y cualquier iniciativa a mí me parece formidable, bienvenida y necesaria. Yo también aprovecho, además, para reconocer la profesión de enfermería, porque no sé, estamos aquí hablando nosotros y ya echaba yo en falta que no hubiera enfermería. Yo creo que es, vamos, no sé, es impensable. No. Claro. El entendimiento es Para la total. próxima tendríamos que estar todos juntos. Además, fíjate por aquí, que así, todos. sí, ¿verdad?
Ahí es un ejemplo de la comunicación, porque la comunicación ya no solamente es verbal, porque te entiendes tan bien que solamente hay gestos y cosas que con alguien como enfermería puedes hacer, ¿no? Y trabajamos transversalmente. Ahora lo que pasa es que tanto en el lado médico como en el lado de enfermería, circunstancialmente ha habido, por lo menos en Madrid, una situación tremenda, ¿no? Respecto a la cuestión laboral de la estabilidad y ha habido mucho movimiento y ha sido un año un poco extraño para ellos y para ellas, ¿no? Pero vamos, todo el reconocimiento de... ¿Qué más? Bueno, yo sí con más, ¿eh? Sí. Vale, yo gracias a todas las personas que organizan estas jornadas porque nos permiten poder charlar con vosotros tranquilamente. Y yo quería comentar, bueno, a mi hija le hicieron una valvuloplastia en el año 2001, en el 12 de octubre con 25 días tenía. Bueno. Y le quería dar las gracias a don Federico Gutiérrez Larraya porque fue él el que la operó. Ay, por favor. Se ha quedado por ahí una cosa y que se la decía el otro día a Maya, el que no hablamos nunca y la utilizamos nosotros y a lo mejor debíamos de compartirlo, que es lo de los scores que utilizamos o sea, cómo catalogamos las enfermedades nosotros a priori, ¿no? Que cuando llega una cardiopatía decimos, pues esto es y con eso nos hacemos las previsiones de qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, es cierto que es una herramienta de trabajo cotidiano con la que intentamos clasificar lo inclasificable, ¿no? Porque luego es verdad que cada paciente es único. Pero bueno, intentamos al menos encontrar un espacio común en un grupo lo suficientemente amplio de pacientes como para que luego podamos sacar conclusiones que aplicar a los siguientes, ¿no? Y eso es lo que realmente llamamos score, ¿no? Utilizamos una serie de índices que nos permiten poner al paciente en una posición determinada y haber aprendido de la experiencia con los previos que han estado en esa misma posición para tomar decisiones. Y esto es una herramienta Yo decía de porque, trabajo frecuente. como ella preguntaba, es un ejemplo de la transversalidad, o sea, de cómo piensas, no solamente estás mirando la misma cosa desde muchos ángulos, porque las cardiopatías, por lo menos las que el año pasado, en los cateterismos del año pasado, de los que hicimos ahí en La Paz, el 62% de los pacientes tienen algo que no es cardíaco, que condiciona lo que tenemos que hacer. 62%, o sea que tenemos que tener consideraciones alrededor de mucho tipo, de muchas cosas, y eso nos hace trabajar con más, desde el ortopédico, desde el punto de vista metabólico, neurológico, etcétera, 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 y nos hace trabajar con muchos profesionales, o sea que trabajamos, y en este momento muy unidos, por ejemplo, con los neumólogos, cosa que volveremos a tener la especialidad de pulmón y corazón, ya verás. Claro. Bueno, si hay tiempo hay para una pregunta más. ¿Hay? Hola, buenos días. Muchas gracias por toda la información y por la ponencia de hoy. La mía va un poco larga, no va dirigida para mí, va dirigida a una persona, bueno, una de mis mejores amigas que acaba de ser mamá y le cogió en un hospital privado. Se enteró en ese momento que tenía un bebé, aparte con otro problema orgánico, tenía una cardiopatía. Y yo quiero preguntar, es que me la he apuntado porque no sé cómo formularla. Claro. Espera, dame un segundo, perdón. En un hospital privado hay el mismo seguimiento, procedimiento, protocolos, etc., al igual que un hospital de referencia con cardiopatías congénitas. ¿Qué aconsejáis a unos padres, en este caso, de un bebé con cardiopatía congénita a la hora de hacerse seguimientos y tal? Os lo comento porque mi amiga tiene esa incertidumbre, que está en la privada, que no se acaba de acoger, no sabe, o sea, ella quiere, no ha podido venir, evidentemente, saber un poco más allá si seguir en la privada, si seguir, más que nada por el seguimiento aprofundizado del niño. No sé si me explica muy bien. Es que no, te has explicado perfectamente. Lo que pasa que es una pregunta muy amplia para un problema muy concreto. Depende de la cardiopatía que tenga el niño, de qué evolución se le prevé al niño,
de qué necesidades se le prevé al niño, ha dicho Fede, pues tenemos muchos especialistas, no somos nosotros. Nosotros, pues todo el mundo es muy bueno en todos los sitios, son toda la gente que te rodea y la asistencia que va a necesitar ese niño alrededor suyo. Entonces, depende mucho de el score que hablaba, pues de qué cardiopatía tenga y qué complicaciones se prevean para decidirlo. Y luego, por otra parte, igual que no todos los hospitales públicos son iguales ni tienen los mismos medios, lo mismo ocurre con los hospitales privados. Hay hospitales privados en los que trabaja prácticamente las mismas personas que trabajan en los públicos en un horario diferente y con unos medios, pues igual quizá no como los hospitales más top o que tengan más medios, pero sí como la mayoría. Y luego hay otros hospitales privados pues que tienen menos medios, pero como ocurre también en la sanidad pública. O sea, no te puedo responder a esa pregunta porque tendría que saber qué es lo que tiene el niño, dónde está, o sea, una serie de cosas. Te diría que quizá se dirija a cualquiera de ellas que la van a aconsejar bien, porque en esos momentos también te ayuda mucho gente que ha pasado por los mismos problemas y en las mismas circunstancias. Bueno, pues nada, ya tenemos que despedirnos porque ya hemos abusado demasiado del tiempo. Ha sido un placer compartir con estos dos compañeros a los que quiero mucho esta reunión y con vosotros.